puede transformar por completo el ambiente espiritual que te rodea. Parece extraño a primera vista, quizás incluso improbable, pero esta práctica poco conocida y profundamente simbólica fue revelada nada menos que por el Padre Pío, uno de los santos más respetados y espiritualmente sensibles de la Iglesia Católica. Y no se trata de una antigua superstición ni de una tradición popular perdida. Lo que estás a punto de descubrir tiene sus raíces en la fe, el Evangelio y algo mucho más profundo de lo que parece. A menudo buscamos soluciones complejas para afrontar los conflictos en nuestros hogares, con el desánimo que parece agobiar nuestro entorno, con la sensación de que algo invisible nos frena, nos perturba o nos impide la paz. Pero, ¿y si la respuesta reside en algo sencillo, en un gesto discreto, pero lleno de fe, en un símbolo silencioso que actúa no a través del objeto en sí, sino a través de lo que representa espiritualmente? Acompáñenme hasta el final, porque lo que están a punto de escuchar podría sorprenderles y quizás cambiar la forma en que ven su propio hogar. El Padre Pío siempre enseñó que el mundo espiritual está más presente en nuestra vida diaria de lo que imaginamos. Vio, con los ojos de la fe, lo que muchos no podían ver. Sus consejos, a menudo sencillos, estaban impregnados de profundidad y revelaciones provenientes de la oración y la experiencia directa con lo sobrenatural. Y entre estas enseñanzas hay una que habla directamente del pan. No cualquier pan, sino el que lleva la intención, la oración y el propósito. Este pan no es solo alimento físico, es un signo de la presencia de Dios, un recuerdo vivo de la Eucaristía, una representación de provisión, compartir y protección. Es un símbolo sagrado desde tiempos bíblicos, y cuando se coloca específicamente en tu hogar, puede convertirse en una piedra de toque para bendiciones que ni siquiera puedes imaginar. ¿Alguna vez has experimentado momentos en que todo en tu hogar se sentía pesado? Como si el ambiente fuera pesado, las conversaciones más tensas, los pensamientos más confusos. ¿Qué tal si te dijera que muchos creyentes, al seguir este consejo, encontraron paz donde antes había conflicto, ligereza donde había opresión, unidad donde antes solo había división? Pero cuidado, no es cualquier pedazo de pan tirado en cualquier lugar. Hay un lugar correcto, hay una razón detrás, y todo depende de lo que lleves en el corazón al hacer este gesto. El Padre Pío decía que Dios obra a través de señales, pequeñas cosas, las decisiones discretas que tomamos con fe. El pan que se coloca allí no es un amuleto, es un recordatorio, para ti, para tu hogar, para el cielo. Quizás nunca hayas oído hablar de ello, quizás te resulte curioso, pero algo en tu interior sabe que no se trata solo de tradición, es una espiritualidad viva, concreta y sencilla. Y todo empieza con un trozo de pan. Ahora bien, ¿qué representa realmente este pan? ¿Por qué tiene el poder de transformar el ambiente de un hogar? ¿Y dónde exactamente debe colocarse para que cumpla su propósito espiritual? Estas respuestas pueden parecer sencillas, pero su significado puede llegar profundamente a tu alma. Comprendamos esto juntos. Quizás al escuchar todo esto, algo en tu corazón comience a despertar, un recuerdo, un sentimiento, quizás incluso un deseo sincero de ver tu hogar convertido en un lugar de verdadera paz. Y sabes, esto no es casualidad. Hay una razón por la que este mensaje te ha llegado hoy. Nada en la espiritualidad es casualidad. Todo tiene un tiempo, una intención y una dirección. Y si este tema te ha tocado profundamente, me encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo con lo que te haya resonado hasta ahora. Quizás una pregunta, una experiencia similar que hayas tenido, o incluso simplemente el deseo de probar este sencillo gesto de fe. Tu participación aquí no solo es bienvenida, sino esencial. Es lo que da vida a este espacio. Demuestra que hay una comunidad que camina unida incluso a la distancia en busca de lo sagrado. Por cierto, si has llegado hasta aquí y sientes que este contenido te conecta, por favor, dale a me gusta. Esto ayudará a que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan respuestas, guía y una señal de Dios. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, no para conseguir otro número, sino porque, sinceramente, queremos continuar este viaje contigo.
porque cada video, cada palabra que escuchas aquí, está diseñada para nutrir tu fe, fortalecer tu vida espiritual y recordarte que no estás solo en este camino. Y ahora que estás aquí conmigo, con el corazón abierto, podemos profundizar, porque comprender el verdadero significado de este pan es solo el principio. Hay algo muy especial que aún necesita ser revelado, y eso es lo que veremos a partir de ahora. El pan siempre ha sido uno de los elementos más simbólicos de la fe cristiana. No es solo alimento, representa algo mucho mayor. Al leer las Escrituras, vemos que el pan es presencia, sustento y un recordatorio vivo del cuidado de Dios. Fue con pan que Jesús alimentó a la multitud hambrienta en el desierto, cuando solo había 5 panes y 2 peces. Allí, ante miles, multiplicó lo que parecía insuficiente. ¿Y por qué? Porque el pan tiene esta función espiritual. Revela el milagro que se esconde tras la escasez, la abundancia que nace de la confianza. Es el símbolo de lo que Dios hace cuando le entregamos lo poco que tenemos. En la Última Cena, Jesús eligió el pan para marcar un momento decisivo en la historia espiritual de la humanidad. Lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo». Desde ese momento, el pan dejó de ser solo pan. Se convirtió en signo de la alianza, memoria viva de entrega y salvación. No es casualidad que no usara oro, incienso, ni ningún otro objeto imponente. Utilizó el pan, algo cotidiano, sencillo, accesible, pero cargado de significado eterno. Esto revela algo profundo sobre la obra de Dios. Transforma lo ordinario en extraordinario, lo cotidiano en sagrado. Precisamente por eso el gesto de colocar un trozo de pan a la entrada de la casa tiene un impacto tan poderoso. No es un ritual místico inventado por la tradición popular. Es un gesto que activa una mentalidad espiritual. Es como si, al hacerlo, dijeras en silencio: «Señor, eres el centro de mi hogar. Que tu presencia more aquí. Que mi puerta sea un lugar acogedor para tu gracia y protección». El pan, colocado con fe, se convierte en una declaración silenciosa de consagración. Muchos no lo saben, pero las decisiones espirituales más poderosas no siempre se toman en voz alta ni en grandes actos públicos. A veces son acciones que ocurren tras bambalinas del alma, como esta. Como el gesto de colocar el pan con un propósito, con oración, con la conciencia de que se abre la puerta a algo mayor, y esto comienza con una comprensión. El pan en la fe católica es un recuerdo vivo de todo lo que Dios ya ha hecho. Es el recuerdo de la provisión en el desierto, del compartir entre hermanos y hermanas, de la presencia de Jesús en cada misa, en cada altar, en cada corazón creyente. Santos como San Francisco de Asís, Santa Clara y el propio Padre Pío valoraban estos gestos que implicaban elementos sencillos y cotidianos. Sabían que la fe también se expresa en los detalles y que lo invisible se manifiesta a través de lo visible. No se trataba del objeto, sino de lo que representaba espiritualmente. La fe católica siempre ha entendido que Dios habla a través de signos: agua, aceite, una vela, pan. Estos signos no tienen poder en sí mismos, pero se convierten en canales cuando hay fe e intención detrás de ellos. Y esto es precisamente lo que el Padre Pío quería enseñarnos, que el pan ofrecido con fe puede ser un punto de luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántas veces hemos sentido nuestro hogar abrumado, no físicamente, sino espiritualmente, como si algo nos absorbiera, como si una presencia sutil nos quitara la paz y nos quitara la energía emocional? En esos momentos, el pan se convierte en algo más que un símbolo, se convierte en resistencia espiritual. No repele el mal como un escudo mágico, sino un recordatorio constante de que éste habita en un hogar de oración, de entrega, de propósito, un hogar donde Dios es bienvenido. Y lo más interesante es que, aunque sea un gesto tan sencillo, requiere una decisión. Hay que elegir hacerlo. Hay que reconocer la importancia de lo espiritual en la vida cotidiana, porque al final no es el pan lo que cambia el entorno, sino la verdad oculta tras el gesto, la fe. Y la fe activa transforma el ambiente, reajusta caminos, rompe ciclos. El pan actúa como un ancla de bendiciones, como un sello silencioso que dice: «Aquí reina el Señor». Y cuando comprendes esto, todo cobra sentido. Te das cuenta de que la transformación de tu hogar
comienza con tus propias acciones, que el entorno cambia cuando cambias tu perspectiva, y esta perspectiva comienza con la fe. Una fe que se manifiesta en acciones concretas, como el gesto de colocar una hogaza de pan donde todos entran y salen. Es como si, al cruzar el umbral, todos se sintieran conmovidos por una energía diferente, más ligera, más serena, más segura. La fe, visible en los detalles, moldea la atmósfera invisible. Así que, si en algún momento de tu vida has sentido que algo no encajaba, que tu hogar necesitaba más paz, más protección o simplemente más de la presencia de Dios, quizás este gesto sea la respuesta. No como una solución mágica, sino como parte de un camino espiritual que estás construyendo, porque cada decisión que tomas en este camino espiritual tiene un impacto, y a veces ese impacto comienza con una pequeña hogaza de pan. Si este gesto te habló de alguna manera, escribe aquí en los comentarios: quiero consagrar mi hogar a la presencia de Dios. Puede parecer simple, pero esta frase tiene poder, y podría ser el primer paso de algo mucho más grande que está por venir. Y continúa normalmente con la explicación. El Padre Pío fue un hombre profundamente marcado por la sensibilidad espiritual. No solo creía en el poder de la fe, sino que veía, con los ojos del alma, lo que la mayoría de nosotros ignoramos o pasamos por alto. Sabía cuando un entorno estaba espiritualmente cargado, percibía cuando una presencia no provenía de Dios y reconocía claramente el efecto que los simples gestos de fe tenían en estas situaciones ocultas. Y quizás esta fue una de las mayores diferencias en su forma de llevar a cabo su misión. No descuidaba los detalles. Al contrario, encontraba en ellos una profundidad que revelaba mucho más de lo que se veía. Fue tras bambalinas de la fe donde vio las mayores señales del cielo, razón por la cual tantas de sus enseñanzas involucran objetos cotidianos, actitudes discretas y decisiones aparentemente pequeñas. Para el Padre Pío, un trozo de pan no era solo alimento físico, era también un símbolo espiritual de resistencia contra el mal, de acoger la presencia de Dios, de provisión silenciosa en tiempos de escasez. Cuando hablaba de esto, no lo hacía con exageración ni superstición, lo hacía con autoridad ganada a lo largo de una vida dedicada a la oración, la contemplación y el sufrimiento ofrecido como intercesión. Decía que Dios está en todas partes, pero los corazones distraídos no lo perciben, y precisamente por eso insistía tanto en la importancia de las señales. Despiertan a los distraídos, llaman la atención del alma hacia lo que realmente importa. Una mujer llamada Teresa, residente de la región italiana de Umbría, contaba una historia. Creció escuchando historias sobre el Padre Pío, pero nunca había profundizado en las prácticas que recomendaba, hasta el día en que su hijo menor empezó a tener convulsiones nocturnas sin causa aparente. Los médicos no pudieron encontrar un diagnóstico. Los psicólogos dijeron que solo se trataba de ansiedad, pero lo que ella vio fue diferente. La casa estaba desordenada, el ambiente era tenso y todos dormían mal. Un día, mientras rebuscaba en el viejo cuaderno de oraciones de su abuela, encontró una pequeña nota. El Padre Pío dijo: donde hay oración y pan con propósito, el enemigo no descansa. Eso la conmovió. No era una fórmula mágica, sino un acto de fe. Así que decidió hacerlo. Separó un trozo de pan, rezó en silencio, consagró el alimento a Dios y lo colocó discretamente cerca de la puerta principal. No esperaba un cambio tan inmediato, pero esa misma noche, por primera vez en semanas, la casa quedó en silencio. Su hijo durmió sin ninguna crisis, y en los días siguientes, algo cambió. El ambiente era más ligero, las conversaciones en casa parecían más respetuosas. El hogar parecía haber recuperado su equilibrio. Teresa no atribuye todo al pedazo de pan, pero sabe que ese gesto fue un punto de inflexión, un símbolo, un acto que activó su propia confianza espiritual y con él algo dentro de ella y dentro de la casa también se alineó. De eso hablamos, no de fórmulas, sino de señales, porque las señales no son poderosas en sí mismas, llevan consigo el poder de lo que representan, y en el caso del pan, representa provisión, entrega, fe, recuerdo. Te conecta con la presencia constante de Dios.
de alianza. Y cuando colocas esto en tu puerta, estás, conscientemente o no, haciendo una declaración espiritual. Este lugar está protegido, consagrado, sostenido por algo más grande que cualquier problema que intente entrar aquí. El Padre Pío lo comprendió como pocos. Sabía que la transformación espiritual no comienza con grandes gestos, sino con pequeños actos de obediencia, con decisiones internas que se manifiestan en acciones sencillas. Un rosario en la mano, una vela encendida, un trozo de pan en la entrada. Cada una de estas cosas, cuando se hace con fe, abre espacio para que la gracia de Dios se manifieste. Y quizás ahora mismo sientas que algo dentro de ti también necesita esta transformación, que hay espacios que necesitan reacomodarse, que tu hogar necesita volver a ser un refugio, no una fuente de estrés y agotamiento. Comprender este principio es como descubrir una verdad oculta que ha estado ante tus ojos todo el tiempo. Y cuando te abres a esta comprensión, empiezas a darte cuenta de cuántos detalles cotidianos pueden ser canales de Dios. La fe no es solo sentir algo en el corazón, es actuar según ese sentimiento. Es tomar decisiones prácticas que reflejen lo que crees. Es usar los recursos sencillos que Dios ya ha puesto a tu alcance. Y esto tiene un impacto directo no solo en tu hogar, sino también en cómo ves el mundo que te rodea. Porque todo cambia cuando decides vivir con un propósito espiritual. Todo cobra un nuevo significado. El pan en la puerta deja de ser un gesto curioso y se convierte en parte de tu camino. Un hito silencioso, pero cargado de significado. Un recordatorio visible de que tu hogar pertenece al cielo y que donde hay fe, el mal no puede arraigar. Donde hay entrega, florece la paz. Donde hay símbolos vivos, lo sagrado se manifiesta. Y si todo lo que escuchas ahora te resonó de alguna manera, escribe la frase aquí en los comentarios. Padre Pío, consagro mi hogar a la paz que viene de Dios. Esto será más que una frase. Será tu testimonio de fe, tu forma de participar en esta conversación espiritual que apenas comienza y continúa con la explicación como siempre. Desde el momento en que comprendes el significado del pan como símbolo espiritual y no solo como un alimento común, todo cambia, deja de ser parte de tu rutina y comienza a ocupar un lugar estratégico en el cuidado invisible que brindas a tu hogar. Y es precisamente aquí donde la revelación se hace aún más clara. El Padre Pío no solo advirtió sobre el valor simbólico de ciertos objetos, sino que también señaló maneras prácticas para que cada gesto se convirtiera en una oración viva, silenciosa y al mismo tiempo efectiva. Y entre estos consejos se encuentra la enseñanza sobre dónde colocar exactamente el trozo de pan para que este símbolo cumpla su misión espiritual. Según los relatos de los devotos que siguieron su inspiración, el pan debe colocarse muy cerca de la puerta principal de la casa. No es casualidad. La entrada es el punto de acceso tanto físico como espiritual. Es por ella que entran las personas, los pensamientos, las palabras, las energías y los acontecimientos. Es donde todo comienza. Y si este lugar está consagrado, protegido y espiritualmente alineado, el resto de la casa tiende a verse influenciado por este equilibrio. El Padre Pío creía que el umbral de la casa tiene un peso espiritual, ya que es el punto donde debe comenzar la protección. Y allí, un pequeño trozo de pan, colocado con fe e intención, se convierte en un recordatorio constante de que Cristo es el verdadero alimento, la verdadera entrada, el verdadero cimiento del hogar. Pero no basta con colocar el pan de cualquier forma. Este gesto requiere un cuidado especial. Debe protegerse, envuelto en un pequeño paño blanco, que representa la pureza, la luz y la consagración. El paño no es un adorno, simboliza el respeto por lo sagrado, la clara intención de que no sea un objeto desechado, sino un símbolo con significado. Hay quienes prefieren colocarlo dentro de un recipiente sencillo, como una caja de madera o un cuenco pequeño, colocado junto a la puerta o justo detrás de ella, de forma discreta pero visible para quienes viven allí. Otros lo colocan dentro de un paño doblado, con un pequeño verso escrito a mano al lado, como una forma de declarar bendiciones en ese espacio. El impacto de este gesto va mucho más allá de la apariencia. No se trata de estética, sino de actitud espiritual.
Es como si, al hacerlo, le dijeras al mundo invisible: nada que no provenga de Dios entra aquí, nada que se oponga a la paz permanece aquí. Aquí, en esta entrada, se crea una atmósfera diferente. Es un recordatorio silencioso, pero poderoso, de que tu hogar tiene dueño. Y ese dueño es quien dijo: yo soy el pan de vida. Cada vez que alguien entra o sale, ese pan da testimonio de la decisión que tomaste. Y es curioso cómo algo tan simple puede generar una transformación tan profunda. A esto se refería el Padre Pío cuando insistía en el poder de los pequeños gestos, porque lo espiritual no necesita ser ruidoso para ser fuerte. A veces, la protección comienza con una mirada más atenta a los detalles, con una nueva mentalidad sobre lo que realmente importa en casa. A veces el problema no reside en las grandes cosas que nos rodean, sino en las pequeñas lagunas que dejamos abiertas al no tomar en serio lo que parece irrelevante. El pan, en este contexto, se convierte en un signo visible de una decisión invisible: proteger espiritualmente lo que es más sagrado para ti. A lo largo de la historia de la fe, vemos que las puertas desempeñan un inmenso papel simbólico. En el Éxodo, por ejemplo, fue en estas puertas donde los hebreos untaron la sangre del Cordero como señal de liberación. En la tradición cristiana, Jesús mismo afirma: «He aquí, estoy a la puerta y llamo». La puerta es un lugar de decisión, de paso, de elección. Y al consagrarla, declaras que tu hogar es un territorio de paz. Y el pan, en este contexto, es como un sello, un punto de contacto entre el cielo y el hogar. No es el pan lo que actúa, sino lo que representa cuando se coloca con fe, con comprensión y con propósito. Y lo cierto es que, en el ajetreo de la vida diaria, menudo olvidamos proteger lo que más importa. Prestamos atención a lo urgente, pero descuidamos lo esencial. Y pocas cosas son tan esenciales como el ambiente espiritual de nuestro hogar. Es donde descansamos, soñamos, lloramos, nos recuperamos y vivimos. Y si algo está fuera de lugar allí, todo a nuestro alrededor lo resiente. Por eso, este gesto, tan sencillo pero tan profundo, ha sido para muchos el punto de partida de una nueva etapa, un momento de cambio interior que se refleja en el exterior. Porque cuando la presencia de Dios se recibe desde la puerta, todo en nuestro interior comienza a reorganizarse. Este es el tipo de revelación que cambia nuestra perspectiva sobre nuestra rutina. No es solo un consejo ni un buen hábito, es una práctica espiritual que contiene una verdad oculta, que revela un impacto silencioso pero poderoso. Y quizás este sea exactamente el tipo de cuidado que has estado buscando. Un nuevo comienzo, un reajuste, una forma concreta de decir: Señor, quiero que mi hogar sea tu espacio. Y a veces, todo comienza con un pequeño trozo de pan. Si esto te resonó, escribe la frase: mi puerta es un lugar de bendiciones en los comentarios. Esta frase es más que simples palabras. Es una afirmación. Es un recordatorio de que la transformación espiritual comienza con los detalles más simples y continúa con la explicación como siempre. Es asombroso cómo un gesto tan pequeño puede iniciar un cambio tan significativo en un hogar. Cuando el pan consagrado está ahí, junto a la puerta, envuelto con intención, reverencia y esa fe silenciosa que no necesita ruido para ser verdadera, algo comienza a realinear lentamente. Y esto no solo ocurre en el entorno físico, la transformación comienza dentro de nosotros, porque el espacio que habitamos es un reflejo directo de lo que sucede en los corazones de quienes lo habitan. Y cuando un hogar comienza a ser tocado por prácticas que invitan a la presencia de Dios, todo a su alrededor comienza a responder de manera diferente. Muchas personas que tomaron esta decisión y colocaron pan a la entrada de sus hogares como señal de consagración y bienvenida espiritual, relatan lo mismo. Una nueva liviandad se apoderó del ambiente, como si el aire se volviera más respirable, como si el silencio dejara de ser vacío y se volviera apacible. Las discusiones que antes estallaban por cualquier nimiedad se calmaron. La impaciencia, que siempre parecía superficial, fue reemplazada por un respeto más presente. No es que los problemas desaparecieran de la noche a la mañana, no es magia, pero hubo un cambio de ambiente. Un nuevo clima espiritual comenzó a afianzarse, y eso no tiene precio. Las familias que vivían en constante tensión
comenzaron a notar una mayor apertura al diálogo. Parejas que apenas se miraban a los ojos comenzaron a escuchar con sinceridad. Niños que habían estado espiritualmente distantes se sintieron más cómodos participando en las oraciones, aunque fuera discretamente. Todo esto gracias a un gesto que a primera vista parecía demasiado simbólico para tener mucho impacto. Pero ahí reside la verdad oculta. El símbolo, cuando está cargado de fe, se convierte en una declaración, y cada declaración espiritual desencadena una respuesta. Es como decir: aquí, en esta casa, no se permite que la guerra espiritual triunfe. Aquí, la presencia de Dios prevalece. Y no se detiene ahí. La paz que se establece a nuestro alrededor también comienza a llegar a nuestro interior. Es como si el corazón sintiera que puede descansar. Hay una liberación invisible, una que no se puede explicar con palabras, pero que se puede sentir. La mente se calma, el cuerpo se relaja, el alma encuentra refugio donde antes solo había agitación. Y con eso florece la gratitud. No la gratitud automática de quienes dan las gracias por obligación, sino la gratitud verdadera, la que brota de dentro y comienza a ver las pequeñas bendiciones de la vida cotidiana con nuevos ojos. Es común escuchar testimonios de personas que, tras este gesto, comenzaron a orar más en familia. No porque alguien lo impusiera, sino porque el ambiente lo favorecía. La fe dejó de ser una teoría distante y se convirtió en práctica, en presencia, en una rutina ligera. Y esta es una de las mayores transformaciones que pueden ocurrir en un hogar, cuando la espiritualidad deja de ser un momento aislado y se convierte en parte del ambiente cotidiano. No tiene que ser perfecta, no tiene que sentirse como un monasterio, pero cuando hay una fe genuina en el ambiente, todo fluye con más significado, y esto nos lleva a comprender que el hogar también es una extensión del alma. Cuando el hogar está en armonía, es mucho más fácil interactuar con el mundo exterior, y cuando el ambiente es espiritualmente sano, incluso los desafíos externos se afrontan con mayor equilibrio. La paz que empieza en la puerta se extiende a la cocina, al dormitorio, a las conversaciones al final del día, a los momentos de silencio y a los gestos de cariño. Y todo esto empieza a reorganizar no solo el espacio físico, sino también la dinámica emocional de todo el hogar. Es como si el pan colocado allí se convirtiera en un recordatorio constante de que hay un propósito mayor que guía a esa familia. Y cada vez que alguien cruza esa puerta, incluso sin darse cuenta, se conmueve con esa señal, porque los símbolos hablan, incluso en silencio, traen recuerdos, convicciones, esperanzas, y cuando están ahí con la intención correcta, se convierten en portales de restauración. Lo cierto es que cuando cuidas el ambiente espiritual de tu hogar, también cuidas tu mente, tus emociones y tus relaciones con quienes te rodean. Todo está conectado, y este cuidado espiritual empieza a moldear una nueva mentalidad. Empiezas a darte cuenta de que la fe no es solo lo que sientes al rezar, es también lo que construyes con pequeños gestos a lo largo del día. Es lo que decides preservar en tu hogar. Es la decisión de transformar el lugar donde vives en un lugar de esperanza, no de carga, porque un hogar puede ser hermoso por fuera y aún así llevar dolor por dentro, pero un hogar consagrado, incluso uno sencillo, se convierte en un refugio, un hogar sanador. Algunos dicen que incluso sintieron que su sueño mejoraba tras este gesto. Otros dicen que sus hijos se tranquilizaron. Algunos han presenciado reconciliaciones que parecían imposibles. Y si todo esto está relacionado con un trozo de pan, es porque en 1900 realidad, lo que ocurre allí es algo mucho más grande que el pan mismo. Es la respuesta espiritual que surge cuando intervienen la fe, la decisión y el propósito. Si esta idea tocó alguna parte de tu historia, escribe aquí en los comentarios. En mi casa vive la paz. A veces, escribir una frase como esta es el primer paso para sellar lo que el corazón ya ha comenzado a creer y continuar normalmente con la explicación. Cuando comprendemos el verdadero valor de un gesto, incluso nuestra forma de orar cambia. Ya no es una repetición de palabras, ni un intento desesperado de ser escuchado. Es un encuentro, un momento real entre tú y aquel que sabe exactamente lo que sucede en tu hogar, tu corazón, tu rutina.
Y cuando decides dejar un trozo de pan en la puerta de tu casa, con fe, intención y reverencia, la oración que acompaña este acto no necesita ser larga, pero sí debe ser verdadera. Y es esta verdad la que lo transforma todo, porque no es la longitud de la oración lo que conmueve, es la sinceridad de quien la reza. Así que si sientes que es hora de consagrar tu hogar, si algo en tu interior te pide paz, protección, cambio, sanación, detente un momento, respira hondo, cierra los ojos un instante e imagina que sostienes este pedazo de pan en tus manos. No es un pan cualquiera, sino un pan con propósito, un pan que lleva en sí tu entrega, tu confianza, tu fe, y con esta imagen en tu corazón, háblale a Dios a tu manera. Pero si necesitas palabras para empezar, puedes repetirlo así: Señor Jesús, tú eres el pan de vida. Tú eres quien sostiene, fortalece y nutre lo más sagrado de mí. Hoy pongo este pan a la entrada de mi hogar como símbolo de tu presencia constante. Que no solo sea alimento físico, sino también signo de paz, protección y alianza. Que cada persona que cruce esta puerta sea tocada por tu gracia, envuelta por tu amor y custodiada por tu mano. Que este hogar sea tu territorio y que ningún mal prevalezca aquí. Que tu paz inunde cada habitación, cada conversación, cada pensamiento que aquí habita, y que este simple gesto se convierta, ante tus ojos, en una oración viva. Amén. Es con este tipo de oración que lo espiritual comienza a manifestarse en lo natural, porque cuando oras con propósito, declaras la guerra a todo lo que intentaba ocultarse tras bastidores. Le quitas el poder al opresor invisible y le entregas el control al liberador invisible. Y esta decisión, por pequeña que parezca, es capaz de iniciar una transformación silenciosa pero poderosa. A veces, todo lo que el cielo necesita es una señal tuya, un gesto que diga: creo, confío, hago espacio para que algo nuevo comience. Es importante recordar que la fe no necesita ser ruidosa, simplemente necesita ser real. Y cuando oras así con todo tu corazón, te das cuenta de que ya no estás solo, porque hay una presencia que entra por la puerta junto con esta oración y lo cambia todo. Los sentimientos confusos encuentran dirección, las heridas internas comienzan a sanar, la inseguridad comienza a desvanecerse y una nueva conciencia surge en ti, que tu hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio espiritual donde pueden ocurrir milagros, incluso en los días más comunes. Esta oración, dicha con fe, se convierte en un hito, un punto de partida, un punto de inflexión, y cada vez que mires ese pan colocado a la entrada de tu casa, envuelto con cariño, recordarás que ahí reside una promesa viva, una declaración silenciosa que resuena en el mundo espiritual. Este hogar está consagrado, aquí habita la presencia de Dios. Esto en sí mismo brinda consuelo, dirección y fortaleza, y por eso cada detalle importa. No es una superstición, sino una forma concreta de hacer visible la fe en la vida cotidiana. Y quizás al rezar esta oración, algo en tu interior ya ha empezado a moverse, porque la verdadera oración no espera el lugar perfecto para orar. Ocurre en medio del desorden, el cansancio, el dolor, la confusión, y sin embargo, tiene el poder de allanar el camino. A veces el gran cambio comienza justo ahí, en el momento en que, con toda la sencillez del mundo, dices: Señor, entra en mi casa, toma tu lugar. Y Él entra, viene con paz, viene con consuelo, viene con sanación. Y cuanto más conectas con este gesto, más te das cuenta de que la transformación no solo se encuentra en lo que sucede fuera de ti, también se refleja en cómo empiezas a ver tu propio hogar. Las conversaciones cambian, el ambiente cambia, el cariño por los demás crece. La oración se extiende, y de repente ese pan en la puerta no es solo un trozo de pan, es un recordatorio de que alguien decidió creer, alguien decidió actuar, alguien decidió hacer de su hogar un lugar de fe activa. Si esta oración te hizo sentido, si de alguna manera tocó una parte de tu corazón que necesitaba ser tocada por mucho tiempo, escribe aquí en los comentarios: mi casa está en las manos de Dios, porque a veces declarar esto es todo lo que se necesita para que algo nuevo comience a suceder.
y continuar con la explicación con normalidad. Pero hay algo que debe quedar claro, porque muchas personas confunden los gestos de fe con prácticas vacías y terminan tratando lo espiritual con una mentalidad equivocada. El trozo de pan que se coloca a la entrada de la casa, por muy simbólico que sea, no es un amuleto ni magia, y nunca debe usarse para intentar manipular el mundo espiritual. Cuando transformamos un gesto como este en superstición, pierde su esencia, y más aún, se desconecta de la verdad oculta tras la fe genuina. No es el objeto lo que cambia las cosas, sino la intención del corazón. El propio Padre Pío era extremadamente cuidadoso al hablar de señales y objetos espirituales. Sabía que muchas personas buscan atajos espirituales, intentando resolver sus conflictos internos con soluciones externas. Pero la verdadera transformación comienza con decisiones espirituales conscientes, con actitudes que nacen de una mentalidad alineada con Dios. El pan en este caso es simplemente un recordatorio, una puerta abierta, una invitación silenciosa. Es la fe que lo acompaña la que marca la diferencia. Por lo tanto, es esencial que este gesto vaya acompañado de oración sincera, arrepentimiento si es necesario, y una genuina apertura a la presencia de Dios, porque el pan, por sí solo, se pudre, pero lo que se hace con fe, con pura intención, con verdadera entrega, perdura. No es un escudo mágico contra el mal, es un símbolo vivo de que has hecho una elección espiritual consciente, declarar tu hogar un territorio de paz consagrado a la presencia del Señor. Y aquí reside la profundidad de esta enseñanza. No se trata de algo externo que lo resuelva todo sin esfuerzo. Se trata de un acto visible nacido de una transformación interior. Y cuando esto sucede, incluso los pequeños gestos tienen un gran impacto, porque Dios no actúa con ostentación ni ostentación. Actúa íntimamente, en silencio, en lo que se hace con verdad. Y si tu corazón está dispuesto a experimentar esto de verdad, entonces sí, este gesto te dará fuerza, te dará presencia, te dará vida. Así que, cuando dejes este pan en tu puerta, no lo veas como una protección automática. Considéralo un símbolo de lo que has decidido vivir de ahora en adelante. Cada vez que lo mires, cada vez que recuerdes la oración, la intención con la que lo pusiste allí, permite que tu corazón se reubique, que recuerdes el compromiso que asumiste con la paz, la espiritualidad y la presencia de Dios en tu hogar. Porque no hay hogar bendecido sin un corazón abierto, no hay ambiente restaurado sin un espíritu dispuesto. Y más que eso, mantén viva la conciencia de que todo lo que haces en el mundo espiritual debe nacer de la fe. La fe es el combustible de la transformación. Da sentido a todo lo que hacemos. Una hogaza de pan en la puerta, una vela encendida, una oración al amanecer. Todo puede volverse sagrado cuando nace de la verdadera entrega. Pero lo contrario también es cierto. Cualquier práctica puede volverse vacía si se desconecta de la fe. Y el Padre Pío nunca quiso eso. No señalaba los objetos como soluciones, sino como señales, como puertas hacia un viaje más profundo con Dios. Así que no conviertas el gesto en un hábito sin propósito. Transfórmalo en una declaración. Declara que tu hogar es un lugar de bendiciones, que no hay lugar para la desesperación, la discordia ni la opresión, que las conversaciones en él estarán llenas de amor, que las ventanas no permitirán que la ansiedad invada, que los dormitorios serán remansos de descanso y la mesa un altar de gratitud. El pan en la puerta representa todo esto, si así lo decides. Es esta fe activa la que transforma los entornos, no por el objeto, sino por la presencia. Cuando hay presencia, hay transformación. Cuando hay intención, hay impacto. Y todo lo que comienza pequeño, discreto, casi imperceptible, puede ser el inicio de una revolución espiritual en ti y en tu familia. El pan es solo un punto de partida. Lo que construirás a partir de él es un viaje, tuyo, único, sagrado. Si este mensaje te conmovió, escribe aquí en los comentarios: quiero vivir en una casa llena de la presencia de Dios. Esto no es solo una frase, es una decisión, una confirmación, un eco de lo que tu alma ya empieza a comprender, y continúa con la explicación como siempre. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este mensaje te llegó al alma. Quizás fue un detalle,
un recuerdo, una confirmación, o incluso ese pequeño empujón que has estado esperando para tomar una decisión sencilla pero con propósito. Lo cierto es que, cuando nos abrimos a este tipo de revelación, no hay forma de que nos vayamos igual, y por eso tu presencia aquí es tan importante. Si esta palabra tiene sentido para ti, déjala aquí en los comentarios. Estoy contigo hasta el final. De esa manera, sé que has caminado conmigo hasta aquí, y más que eso, que esta conversación te conmovió profundamente de alguna manera. Disfruta y dale a me gusta, no solo porque ayudas al canal, sino porque demuestras que este tipo de contenido es valioso para ti, y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora. Así te aseguras de seguir recibiendo estas reflexiones que fortalecen la fe y te ayudan a ver qué hay detrás de los gestos más sencillos. Aquí hay un video que complementa este tema y profundiza aún más en este viaje espiritual. Haz clic y sígueme. La próxima revelación podría ser justo lo que tu corazón necesita. Escuchar ahora mismo.